En principio tendríamos pensado una mesa de elaboración de protocolo transnacional, pero vamos a modificar un poco la estrategia. Ahora vamos a explicar por qué. Vamos a correr un video. Por favor, Raúl. El término sistema caótico no denota desorden, denota un sistema sensible a las condiciones iniciales. Y los sistemas aparentemente caóticos en ciertas condiciones iniciales, de manera autoorganizativa, tienden a organizarse y a sincronizarse. Lo que estamos viendo ahí son condiciones iniciales de unas 72 metrónomos que empiezan todos en desorden. No tienen cerebro, no hay sistema nervioso central, no hay mecanismos de comunicación consciente. ¿Podemos irlo avanzando un poco más, Raúl? Sin embargo, vean ustedes lo que va pasando conforme va transcurriendo el tiempo. Todavía podemos ver en esta parte de aquí algunos rebeldes. Son la resistencia. Sigue avanzando el Raúl, por favor. Y veamos qué es lo que sucede al final con la resistencia. Suficiente. Ustedes dirán, bueno, está interesante, ¿y qué tiene que ver con nosotros y con esta etapa del Congreso, no? Me hicieron el favor, muchos de ustedes, de responder a un cuestionario que pusimos en Google Forms. La idea era poder ver la diversidad de respuestas que había con respecto a metodología de la investigación jurídica y con respecto a enseñanza del derecho. Lo interesante es que así como los metrónomos, sin conocernos, tuvimos una homogeneidad en las respuestas impresionante. Esto desde luego se conecta con lo que estaba comentando previamente en la conferencia magistral de hoy el doctor Cajas. Parece que nosotros tenemos una serie de problemas comunes que hacen emerger una dinámica sin que hayamos estado en ningún tipo de contacto directo ni platicando entre nosotros ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, primero un punto muy importante, que tenemos la posibilidad de autoorganizativamente sincronizarnos. Eso es algo sumamente importante. A lo largo de las distintas sesiones, de los distintos congresos que hemos realizado, nos hemos percatado de esa sincronización que corresponde prácticamente como al final de este video. Llegó un punto tal en el cual el estilo de abordar el problema de la enseñanza del derecho, y por lo que hemos visto en las respuestas de Google Forms de metodología del derecho, ya alcanzaron ya una especie de saturación estándar. Más o menos se empiezan a repetir el mismo tipo de planteamientos, el mismo tipo de diagnósticos, el mismo tipo de preguntas, etc. De haber seguido con la dinámica que teníamos pensada, que cada uno de ustedes pudiera exponer en un breve lapso sus respuestas, lo que hubiéramos encontrado es una repetición muy analógica de lo mismo, lo cual nos lleva entonces a tratar de modificar la dinámica que habíamos previsto originalmente. De lo que hemos encontrado en esta especie de saturación, de emergencia de una dinámica muy sincronizada entre nosotros, es que el tema de metodología y enseñanza del derecho lo estamos abordando desde un estilo muy narrativo. Básicamente tenemos narraciones, tenemos diagnósticos, pero además no son diagnósticos que hayan estado soportados con una metodología rigurosa. Lo que me hace suponer que debemos, en términos de teoría de sistemas complejos, inducir una turbulencia que modifique la interacción que dé lugar de forma autoorganizativa a la emergencia de una dinámica diferente. El concepto de turbulencia en sistemas complejos lo podemos entender a través del ejemplo de lo que ocurre con una vacuna. En el caso de una vacuna, lo que hacemos es inducir la autoorganizatividad del sistema inmunológico. No estamos actuando uno a uno con los elementos del sistema, simplemente inducimos que algo ocurra. Yo creo que es el momento ya de pensar en una dinámica distinta y toda esta primera fase exploratoria de carácter discursivo y narrativa que dé paso ya a pensar en los problemas de investigación del derecho como un objeto de investigación,
que implique lo que vimos, por ejemplo, en la mesa anterior, en las investigaciones de la doctora López y de la doctora Flores, que implique ya ir pensando a cómo puedo generar investigación-acción, que haga diagnósticos certeros de un estado de cosas inicial, que definamos cuál es un estado de cosas final y cuál puede ser la estrategia de intervención que me permita pasar de la dinámica inicial a la dinámica final, lo que implica también la definición de problemas e implica también la definición de indicadores. Y algo muy importante que puede proporcionar una serie de instrumentos, de artefactos epistémicos susceptibles de ser compartidos para tratar de replicar las experiencias. Creo que es ahí hacia donde debemos caminar. Y para tales efectos, me permitiría... Voy a presentar algunas cosas en las que he tratado de concretar las respuestas que ustedes dieron, pero también quisiera adelantarles que me parece que una alternativa es que tratemos de configurar una red. Y un poco la idea sería la siguiente: en lugar de perder ahorita mucho tiempo a ver quiénes quieren en la red, quiénes quieren no, etcétera, en principio diría que todos están incluidos en la red, salvo quienes expresamente no lo quieran, y entonces nos lo hagan saber a través del correo correspondiente al blog que hemos armado para nuestro proyecto. La idea de constituirnos en una red puede tener, creo yo, distintas fases de maduración. Ya en algún momento he dicho a Varela, a quien tuve el gusto de tratar en alguna ocasión, cenar con él en París, ustedes saben que es de los padres de la epistemología biológica, decía: el conocimiento no es un conocimiento secuencial como lo hacen suponer o como aparece al final de los reportes de investigación. En los reportes de investigación decimos que todo estuvo muy bonito, fase 1 y deductivo, no es cierto. Se pasa de la nebulosa al cristal. Tenemos un punto inicial sumamente difuso, de repente se cristaliza una parte aquí, después otra parte por acá, se empiezan a conectar y se modifican. Entonces yo creo que una primera etapa es lanzar una red, si ustedes quieren, de una manera aún muy informal. Informal no quiere decir sin rigor científico. Informal quiere decir sin todavía estar pensando en estructuras jurídicas que la puedan condicionar, no diríamos sustentar, sino condicionar. En una siguiente fase, y desde luego la cristalización puede ir a tiempos diferentes, podríamos ir pensando en que de las distintas entidades del interior de la República pudieran pensar en ir constituyendo cuerpos académicos. Cuerpos académicos que de alguna manera adoptaran como parte de su trabajo, cuerpos académicos en materia de metodología de la investigación y enseñanza del derecho, y que de alguna manera pudieran aprovechar ese marco ya normativo, ese encuadre normativo, para ir avanzando en lo que pudiéramos definir como un plan de trabajo común de la red. Creo que eso, en una fase en la que se irán cristalizando de manera distinta en función de las características de sus distintas instituciones, va a permitir que nos vayamos sincronizando, generando unas modificaciones en las características de cada uno de los agentes y de la dinámica de las instituciones. No podemos ser ingenuos y pensar que vamos a modificar las cosas fácilmente. Una cosa es hacer artefactos epistémicos que consisten en discursos muy bonitos, bien estructurados, en pensar qué es lo que quisiéramos hacer en términos de wishful thinking. Y otra cosa es mover a las instituciones. Y sabemos que las instituciones, una vez más hablando en términos de sistemas complejos, tienen estructuras muy robustas y muy fortalecidas entre ellas. Sabemos cuál es la cultura organizacional, sabemos que está muy vinculado con la cultura política, sabemos que está muy vinculado con intereses económicos y eso es muy difícil de mover. La mejor explicación de esta idea del robustecimiento de las redes me lo dio una persona. Este año estaba yo en un congreso en Estados Unidos, en Rhode Island, y entonces comentaba con él: oye, ¿cómo inducir? Él era un físico y estaba trabajando también en sistemas complejos. Le digo: ¿cómo inducir turbulencias autoorganizativas en las instituciones? Su respuesta fue muy buena. Dice: imagínate que te invitan a una comida y lo que tienen es carne y vino, etcétera. Algunos ya fueron a hacer el gasto de la carne, otros compraron el carbón, otros compraron las tortillas, etcétera. Y tú llegas y le dices: oigan, vamos a cambiar a una comida vegetariana, ¿no? Es más sana, créanme, no genera tantos problemas. ¿Cómo vas a mover toda esa estructura?
La idea de configurar una red independientemente de las instituciones buscaría tratar de escapar de la forma en la que los entornos globales de las instituciones condicionan la manera en la que nosotros podemos interactuar. Si tenemos una red global, ninguno de los grupos de intereses puede tener control sobre el resto de los nodos de la red. Y la idea sería ver de qué manera, a través de cada uno de los hubs o distintas subredes, apoyados en el trabajo de toda la red, podemos empezar a generar una turbulencia que modifique la dinámica del sistema global. No hay que pelearse con las instituciones. Hay que ver de qué manera hacemos que las instituciones, desde sus propias expectativas, desde sus propios intereses, vean apoyar proyectos de este tipo como una ganancia. Si, por ejemplo, para alguien constituye una ganancia política hacer que su universidad no se quede rezagada con respecto a lo que están haciendo otras universidades ligadas a la red, ya logramos vencer la inercia que podríamos haber tenido si esto se presenta como un proyecto confrontativo. Entonces, lo primero que quería yo comentar con ustedes es que creo que esta es una conjetura inicial, desde luego está totalmente abierta a comentarios, a puntos de vista por parte de todos ustedes. La idea de una red autoorganizativa es precisamente que nadie está condicionando la estructura de la red. Pero sí quisiera que tomaran ustedes en consideración esta posibilidad y en todo caso que quienes decidan no mandarnos una nota diciéndonos que quieren salirse de la red, tomen en cuenta que esta es la dinámica que trataremos de seguir entre todos. De quienes nos hicieron el favor de responder el cuestionario, debo también decirles que no fueron todos aquellos a quienes se puso a disposición el cuestionario. No todos lo respondieron. Eso es un buen síntoma, porque estamos viendo quienes efectivamente están dispuestos a comprometer su tiempo y a comprometer su esfuerzo. De lo que estamos hablando es de cambiar la enseñanza del derecho y en algún sentido indirectamente de cambiar lo que entendemos por derecho. El derecho no es otra cosa sino lo que enseñamos y cómo lo enseñamos. Y eso implica mucho esfuerzo, implica ir más allá de nuestras zonas de confort, empezar a hacer cosas diferentes, etc. Entonces invito a que permanezcan en la red solamente aquellos que realmente sientan un compromiso para poder modificar las cosas y generar cambios. Es muy legítimo no querer hacerlo. Cada quien tiene sus dinámicas de vida y tiene sus agendas, etc. Entonces, lo único que pediríamos es que quienes estén dispuestos a continuar en la red realmente asuman que vamos a tener que salir de la zona de confort, de meternos a hacer cosas diferentes, hacer una investigación que tal vez no teníamos pensado hacer, pero que tal vez puede ser muy conveniente al inicio del año, cuando vamos a definir nuestro programa de trabajo, quienes acepten hacerlo, poderlo definir como parte de su proceso de investigación. Entonces, en este punto, antes de pasar a lo que sigue, me gustaría ver si hay alguna retroalimentación, si alguno de ustedes tiene alguna crítica, algún comentario que pudiéramos incorporar. Adelante, por favor. Raúl, tenemos ahí un comentario. Doctor Casares, me parece que la idea es muy fantástica y por una parte la internacionalización de la educación superior y la globalización del sistema nos obliga a eso, a la internacionalización del conocimiento y qué más fructífero creando una red. Yo haría una propuesta o pusiera una propuesta en el sentido de no solamente quedarnos en la red, sino también de proyectarnos a hacer investigaciones en los diferentes países para replicar en los otros países, a ver qué sucede y qué pasa. Y como es lógico, esto nos obliga a crear una red, a crear una revista, que lo podríamos hacer a través de la red. Muy bien, muchísimas gracias. Digo, efectivamente, la idea de la red tendremos que buscar un espacio electrónico para que podamos estar ahí interactuando nosotros. Lo que busca es que los artefactos que podamos generar, los métodos para generarlos, se puedan poner a disposición de todos los miembros de la red. Entonces, si alguien desarrolló una investigación exitosa, por ejemplo, basándose en un modelo constructivista, pues a lo mejor a alguna institución le interesa ver qué es lo que fue exitoso como modelo constructivista en otra institución y tenerlo ahí. El tema de la revista, desde luego que es muy atractivo, es muy interesante. En lo personal, creo que habrá que esperar a que estemos lo suficientemente maduros como para no repetir lo mismo que tenemos hasta ahora.
Si ustedes revisan las más de 1,300 páginas que tenemos en los 3 volúmenes donde se han publicado las aportaciones de ustedes en los congresos anteriores, verán que ya llega un momento en que estamos leyendo más de lo mismo. No vamos a romper, bueno, no me gusta mucho usar la palabra paradigma porque técnicamente la utiliza Kuhn para referirse en el ámbito de la filosofía de la ciencia a ciencia. Pero metafóricamente, digamos, no vamos a poder romper un paradigma si estamos replicando y publicando más de lo mismo. En su momento habrá que decidir si iniciamos con una revista en función de lo que podamos ofrecer o por lo menos de manera más modesta al inicial, con un anuario, que podría ser. Se me ocurre que esa podría ser una alternativa. Y en principio un anuario en versión electrónica que creo que evita muchas de las inercias cuando uno está pensando en publicaciones. No sé si hubiera algún otro comentario. Sí, objeciones, que es lo más importante. Estos son como los programas de cómputo. Le pago uno a los hackers para que lo revienten y entonces robustecerlo. Doctor, muy buenos días. Soy la doctora Carolina Campos de la FES Acatlán. Muy complacida por este congreso, también por su invitación. Muchas gracias. Usted nos envió, bueno, vía correo electrónico nos llegaron unos enlaces en donde estaban unos videos. Yo me di a la tarea de revisarlos y bueno, me gustaron mucho. Me gustaron mucho, me di cuenta que en algunas cosas íbamos caminando paralelamente, en otras como que dije no sé dónde encontrar el camino. A mí me gustaría mucho que platicáramos en esta reunión o más adelante sobre la teoría modular, porque fue muy breve lo que se ven en los videos. Entonces sí me quedé con muchas observaciones, me quedé incluso hasta con objeciones, como con ganas de la réplica. Y bueno, esa sería mi aportación, que si nos pudiera compartir más a fondo lo que es la teoría modular. Cómo no, con todo gusto. Esto se vincula con algo que podemos pensar es una condición de nuestra sincronización futura. Ustedes saben, hay teorías cognitivas que hablan de scaffolding, es decir, que nuestra cognición es generada a través de sucesivas capas. Eso es una idea que se retoma también en pedagogía, ¿no? La idea de que Ausubel habla de las distintas capas que van condicionando cómo se construyen capas sucesivas. Creo que vamos a necesitar generar unas primeras capas en las que todos podamos compartir para empezar a unificar nuestros modelos mentales. Esto no va a significar, desde luego, que sea riguroso ni que todos pensamos lo mismo, pero si tenemos una serie de presupuestos compartidos, entonces lo que podemos empezar a partir de ahí, comenzar a generar nuestra diversidad, que esa es la idea, un espacio común que permita generar diversidad. Uno de los objetivos de esos videos, que fueron una especie de mini curso, era proporcionar los elementos básicos para poder más adelante discutir acerca de cómo podemos implementar proyectos en la plataforma que presenté en mi primera plática. Desde luego que estamos pensando en eso. En su momento, en función de cómo puedan formarse subredes o subtribus, ¿no? Con cariño, quizá podamos tener como una especie de primera aportación que nos envíen lecturas, para tener una plataforma de lecturas homogéneas acerca de aquello que le interesa trabajar a cada una de las tribus. Entonces, sí, eso forma parte de una estrategia de estandarización inicial. Bien, aquí tenemos algún otro comentario, ¿verdad? Sí, doctor Cáceres. Esta red me parece, como usted lo señaló, positiva y probable en su realización. Solo que hay un problema, a veces resulta cuando se hacen estas redes, suben tantas cosas que a veces se vuelve un duelo de erudicistas y de estar refriteándose a fulano, a sutano y a perengano, y en realidad no se avanza y nos hacen leer un montón de cosas que no vienen al caso. Entonces, esta experiencia ya me sucedió, y espero que no haya aquí algún compañero que se moleste en el Sinvestab, okay, donde
donde se subieron un montón de cuestiones que no tenían nada que ver propiamente con lo que se pretendía despejar. Entonces yo creo que a lo mejor en un comité técnico que nos muestre las maneras en qué es lo que podemos o debemos de subir, sin que ello implique un corsé o nada por el estilo. Hay una total libertad de expresión a ese respecto, pero sí que no caigamos en ese erudicismo que a veces encontramos en este tipo de redes, donde lo único que estamos haciendo es seguir leyendo más de lo mismo. Así es. Entonces yo creo que por ahí, si usted encabeza un comité técnico que nos ilustre cómo y qué subir, sería muy benéfico, porque así avanzaríamos con mucha más velocidad que como pudiera hacerse de otra manera. Si usted la acepta, bienvenido al comité técnico. El nombre del doctor, por favor, ¿lo tomamos? Sí, por favor. Sí, muy buenos días. Agradecer pues esta iniciativa muy importante para hacer cambios a nivel nacional e internacional. Mi propuesta iría orientada en el sentido de que yo considero que el derecho no es una ciencia que se debe ver de manera autónoma, sino siempre está vinculada con neurociencia, psicología. Entonces, la propuesta iría en el sentido de que en un momento determinado ver estos otros enfoques. Es decir, pues no vamos a partir de algo de investigación de derecho y reiterar, sino que ver esos enfoques diversos para precisamente generar algo nuevo. Ahora, otro punto que considero fundamental es que el derecho debe estar al servicio del ser humano, ¿sí? Desgraciadamente vemos con tristeza que el derecho actualmente está a favor de sistemas. Entonces, ese enfoque humanista, esa vinculación social de la universidad y de las investigaciones para llevar un impacto importante en las sociedades, pienso que es algo fundamental. Sí, muchas gracias. De hecho, uno de los puntos que aparecieron constantes en las respuestas a los cuestionarios fue la necesidad de abrir la metodología de la investigación jurídica a otras disciplinas. Que no podemos pretender hacer investigación en serio si únicamente somos hermeneutas de textos. Entonces, sí, efectivamente, y algo comentaré un poco más adelante. Sobre la idea de considerar al ser humano también estoy de acuerdo. De hecho, el tipo de propuesta del constructivismo jurídico lo que busca es regresar la reflexión teórica a los agentes. Estamos muy desgastados en abstraccionismos, pero no lo conectamos con los agentes. Yo creo que esa es una de las tendencias que de alguna manera podremos echar a andar desde esta posible red. ¿Alguien más? Sí. Y ahí atrás también está, por favor. Doc, buenos días. Sí. Buenos días a todos los compañeros. Yo quería hacer, de hecho, en el planteamiento que se había realizado de hacer una breve comunicación, es algo que, por lo que estoy escuchando de lo que dice, creo que ya está contemplado el establecer cuando menos un conjunto, una base teórica epistemológica común de la cual partir. Algo más o menos muy cercano a lo que decía acá el compañero del comité, de establecer justamente ciertos filtros. ¿Su nombre, doctor, por favor? Raimundo Ganday. Lo que decía el doctor Raimundo Ganday. Sí, nos vamos conociendo, ¿no? De establecer en cierta forma ciertos filtros para poder establecer una base epistemológica que no sea ese Frankenstein del cual se hablaba y esa base teórica de la cual partir. El día de ayer comentaba con una compañera que está estudiando una maestría en la Facultad de Ciencias Políticas, justamente cómo es posible que nosotros como juristas no nos hemos dado cuenta de que el derecho no es más que un constructo social, un constructo mutable, obviamente de la mano de toda la formación constructivista que ya teníamos, y quizás esa sería la base más sólida para partir. O sea que ya tenemos 3 integrantes del comité técnico. Muy bien, vamos a Juan Pablo. Estaba David Gato allá atrás, teníamos una intervención aquí, tenemos 2 más allá, por favor. Mi maestro, el doctor Enrique Cáceres, voy a tomarme esa licencia de decirle mi maestro, porque desde el año 95 vengo recibiendo
sus enseñanzas. No para que infieran nuestras edades, porque nosotros aparentamos ser como somos, jóvenes. Y más jóvenes porque somos revolucionarios. Yo recuerdo que en aquel momento que usted nos impartía la clase de epistemología, el grupo de cubanos, y voy a hacerme eco de esta forma de pensar, nos revolucionó la forma de pensar de todos aquellos que fuimos sus alumnos. Y hoy me llama mucho más la atención porque está precisamente encabezando una acción que va a revolucionar la metodología en la enseñanza del derecho, de la cual hemos sido todos los que practicamos la docencia, hemos sido tanto conocedores como también hemos aclamado a través de todo el periodo que llevamos en esta gran tarea que es la educación. Yo creo que el reto es un reto bastante, como todos los retos, con bastante polémica. Por ejemplo, ¿cómo van a aceptarlo? Yo recordaba hace unos años, en mi país natal, este mismo, digamos, principio fue llevado a cabo para asesorar a la alta dirección de los cambios que debían haber ocurrido en el sistema educativo de la enseñanza del derecho y logramos vencerlo. ¿Por qué? Porque le pusimos en las manos elementos suficientemente convincentes, argumentativos, para que la alta dirección de ese país, de nuestro país, no asumiera precisamente lo que nosotros le estábamos proponiendo. Creo que si algo hay de bueno en este proyecto es que usted lo está encabezando y por ende yo me adhiero con toda la confiabilidad que usted me ha manifestado y me ha hecho acogedor. Muchas gracias, maestro. No, muchas gracias. Es de todos. Nada más te agregaría hasta la victoria siempre. ¿Alguien más, por favor? Teníamos otras intervenciones. Tenemos una, Pati, tenemos otras dos por acá. Perdón, aquí tenemos una intervención. Buenos días a todos, doctor. Gracias por la invitación. Mi nombre es José Manuel Pérez Guerra, servidor. Partiendo de lo que comentaba al principio de establecer indicadores, me parece a mí que entonces uno de los propósitos de la red pues es la de impactar en las instituciones impartidoras de justicia y la manera en que se hace la impartición de la justicia. Sí creo que para que pudiéramos tener un eco o un avance significativo, sería conveniente establecer una agenda mínima de compromisos, de tal manera que nosotros al regresar a nuestras sedes, a nuestras academias, instituciones, tuviéramos ciertas condiciones de tiempo para poder establecer esos compromisos. Lo comento porque, si nosotros analizamos la Suprema Corte como institución, pues está llena de información y nos permite un espacio muy amplio al respecto. Pero si vamos a los poderes judiciales estatales, la información se reduce considerablemente, ¿no? Entonces hay que pedir a través del derecho de petición o de acceso a la información, de información o demás. Sí creo que será conveniente que, amén de que cada uno de nosotros pudiera generar una subred, ¿no?, de los lugares donde provenimos, tuviéramos esa agenda que nos llevara a un punto anualmente o semestralmente y ver de qué manera vamos avanzando en ello, ¿no? Me parece a mí que si analizamos la información que tenemos en el Instituto de Jurídicas y lo contrastamos con otros institutos o universidades de Centroamérica, la parte sur de Europa, la verdad es que el Instituto tiene mucha información y nosotros tendríamos esa posibilidad de poder generar ese compromiso, esa sinergia para impactar en el día a día de la aplicación de la ley, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Manuel. Yo creo que sí, tenemos que distinguir probablemente entre dos distintos espacios de impacto en una modificación en la estrategia de enseñanza del derecho. Una, y es en la primera que estaba yo pensando, es cómo impactar en la enseñanza en las universidades. La otra es cómo impactar en las instituciones. El impacto en las instituciones muy probablemente requiera, por ejemplo, pensar en una enseñanza basada en problemas. Y problemas que primero requieren ser modelados para conocer cuáles son los problemas que enfrentan los agentes de las instituciones y sobre eso poder entonces montar cursos que permitan optimizar la manera en la que las instituciones están operando. Entonces, sí, efectivamente, creo que necesitamos formar una agenda de trabajo general, por más
más digamos, provisional que pudiera ser en este encuentro, que se vaya robusteciendo a través de nuestros mecanismos de comunicación, pero sí tener presente que va a generar retos distintos, impactar en nuestras universidades, ver cómo podemos replicar las estrategias de capacitación entre otros profesores, incluso sin el apoyo estrictamente oficial, al menos en el inicio, y otra, a partir de ahí, cómo podemos impactar a través de la investigación y la enseñanza dentro de las instituciones. Sí, teníamos algunas otras intervenciones. Tenemos una primero aquí. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, mi propuesta sería considerar la posibilidad de que en próximos eventos, congresos, se invite también a estudiantes, que son los sujetos de nuestros trabajos. Yo creo que nos vendría muy bien oír voces frescas, directas, especialmente de estudiantes en el último año, quizás, que ya hayan pasado por la experiencia del aprendizaje con diversos maestros, y creo que cada año vamos a llevarnos sorpresas porque la evolución, la dinámica que está siguiendo todo, y especialmente los alumnos, la percepción, etcétera, nos vendría muy bien. Gracias. Sí, muchísimas gracias. De hecho, cuando presenté la plataforma en la primera plática de inauguración, habrán visto ustedes que uno de los grupos focales que realizamos era con estudiantes. Y efectivamente, ahí tuvimos muchas sorpresas cuando ellos nos cuentan cómo ven el trabajo de los profesores. Lo que podemos hacer es convocar en su momento una mesa especial con estudiantes, pidiéndoles que bajo algún tipo de criterio, para que no se vuelva solamente wishful thinking, que nos presenten de manera articulada sus opiniones acerca de la calidad de la enseñanza que están recibiendo, ¿no? Va a ser muy interesante ver, por ejemplo, el choque que hay entre una enseñanza magistral de carácter enciclopédico, en la cual el profesor cree que agota todo, y cuando los muchachos consultan en la red y se dan cuenta que no es el caso. Eso yo creo que va a ser uno de los grandes temas. Sí, por favor. Tenemos una intervención aquí. Sí. Tenemos una con Patti, tenemos otra aquí y otra con Ramiro Contreras. Sí, muy buenos días. Buenos días. En realidad, las expectativas que inicialmente me creé con respecto al Congreso, pues creo que han sido bastante satisfactorias, en el hecho de que realmente lo que buscaba y estoy buscando es precisamente apoyo a nivel internacional, institucional, para poder promover el hecho de que la misma complejidad del derecho exige necesariamente que las investigaciones, principalmente a nivel de tesis, pues tengan unos presupuestos epistemológicos bien definidos. Ahora, sin embargo, tengo ciertas preocupaciones. Y con el hecho de la red, pues, que me parece muy buena idea, pues realmente surgen las mismas preocupaciones. En el sentido de que, en el caso nuestro, y creo que a través de las lecturas que hago frecuentemente de tesis de posgrado de otras universidades latinoamericanas, veo también que es el mismo problema, la falta de una fundamentación filosófica del iberoamericanas, no solo latinoamericanas. Bien, bueno, principalmente también en México, porque a través de la UNAM es posible bajar todas esas tesis que nos sirven de ejemplo. Ahora, lo que me preocupa es el hecho de que esa ausencia total de una definición epistemológica se convierte en lo contrario, en una especie de imposición de un paradigma que prácticamente salta siglos, digamos, de epistemología jurídica que se han ido aplicando. Entonces, ¿cómo sería el proceso de pensamiento de esos estudiantes que ni siquiera pueden aceptar presupuestos clásicos para poderlo, digamos, montar en el paradigma constructivista, en el modelo analítico, o sea, en una serie de cuestiones del sociologismo que muchas veces son mucho más difíciles de presupuestar? Entonces, lo que quisiera proponer es que la red no se cierre a tener una especie de una imposición como una escuela de constructivismo, sino que sea abierto a diferentes presupuestos filosóficos, de manera que se pueda discutir libremente. O sea, yo tengo ciertas dudas con respecto a la filosofía analítica,
nunca la he compartido completamente, aunque algunos presupuestos de Wittgenstein sí son bastante atractivos, pero realmente mi tendencia ha sido siempre más en el sentido de la filosofía comunicativa, habermasiana, hegeliana, pero yo no creo que sea un impedimento para poder abrir un diálogo abierto con respecto a esta tendencia, que realmente de todas maneras abriría nuevos espacios de reflexión. O sea, yo creo que el problema principal es que nuestros estudiantes, que es la misión que nosotros tenemos, que nuestros estudiantes comiencen a pensar realmente en que deben de tomar en sus manos, o sea, darle una fundamentación a sus tesis de manera que no sean simples informes, que es lo que se han convertido en nuestras tesis. Entonces, sí me gustaría aportar, ingresar a la red, pero aportando el hecho de que se deje espacio de reflexión para un diálogo abierto entre las diferentes tendencias filosóficas. Sí, no, desde luego. Yo creo que, y en esto va a parecer que es como imperialismo constructivista. Y yo creo que en la época del pluralismo epistémico sabemos que ningún tipo de modelo, o por lo menos la gran mayoría, ya no suscribe que haya un modelo único que es el que da cuenta de cómo la realidad es ontológicamente. Desde esa perspectiva no hay ningún problema en poder aceptar que distintas tradiciones filosóficas o marcos teóricos de referencia constituyen formas distintas de organizar el mundo. Eso es totalmente admisible en la red. La única condición que sí creo debemos cuidar mucho es el rigor científico, el rigor teórico, y no abrir el espacio a las meras ocurrencias, que desafortunadamente es de lo que nos queremos deshacer. Se confunde el trabajo teórico con ocurrencias subjetivas, con meras especulaciones que carecen de una formación adecuada. Yo diría, abierto a todas las posturas con seriedad académica. Yo creo que es la única condición que todos compartimos, ¿no? Quien teníamos algunas otras intervenciones, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y... Ok, tenemos que hacerlas muy breves porque ya nos van a pedir el espacio. Auditorio. Seré muy breve, doctor. Bueno, van a ser sandwichitos. Si nos los comamos un poco más rápido, perdón. Bueno. A ver, Jesús, para ir anotando, está Pati Cobos. Sí. Está Ramiro. Jesús. Permítame un segundo, estoy apuntando a las... Guadalupe Sánchez. Gabriela Díaz, perfecto. Águeda y Pedro. Si les parece, en principio cerramos ya aquí, ¿no? Entonces, Pati Cobos, por favor. Gracias, doctor. Bueno, yo nada más en hacer hincapié en que pertenecer a esta red puede ser un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Eso es. Estamos asumiendo, aunque usted no lo quiso decir, el rompimiento de paradigmas que tenemos en todas nuestras instituciones educativas. Yo hablando desde lo que me tocaría, que sería la cuestión educativa, porque yo no estoy dentro de los operadores judiciales, y el trabajar en principio con nuestra propia institución, que no va a ser nada fácil, con nuestros propios colegas, en el convencimiento de lo necesario que es establecer ya cambios para tener calidad en las investigaciones jurídicas y de la importancia que tiene la investigación jurídica. Entonces, yo haría hincapié en eso. Es un compromiso importante y es una gran responsabilidad. Gracias, doctor. Sí, así es. Muchas gracias, Pati. Ramiro Contreras, por favor. Gracias, muchas gracias, doctor. Reuniendo algunas de las ideas que dijeron, mis preguntas son, dado esa fuerza que es la autoorganización, pregunto si no sería bueno poner en X lugar la formalización, la manifestación, la visibilización de los compromisos. Debe de haber, no sé, X número de áreas. Bueno, a uno le gusta la parte epistemológica, a mí se me hizo la última mesa de administración de justicia fenomenal. Y cada quien, y allí viene algo de lo que decía la doctora Cobos. Yo me comprometo en este año y ahí sale mi tarea, algo que ya han dicho los otros compañeros. Entonces resumo diciendo, hacer visible, hay una página, yo me comprometí a tal proyecto y revisarlo dentro de un año. Sí, efectivamente, yo creo que uno de los primeros pasos es hacer una página. No sé si página, blog o más adelante plataforma, pero veremos la manera de tener un entorno virtual que nos sirva como medio de
de interconexión. Bien, Jesús, por favor, Jesús Aguilera. Sí, gracias, doctor Cáceres. Me gustaría ver si pudiera existir la posibilidad de generar un instrumento de diagnóstico para saber la opinión de los estudiantes en cuanto a la enseñanza del derecho, y también, ¿verdad?, incluir dentro de los puntos, ¿verdad?, a ser considerados en este protocolo, pues que la investigación se genere a partir desde la licenciatura, no esperar a niveles de posgrado, porque, por decir, una doctora cubana me mencionaba que allá hacen un trabajo referencial de una vez que inician la licenciatura, y yo considero que eso sería bastante oportuno implementarlo, ¿verdad? Y trabajando con los maestrantes o doctorantes que pudieran auxiliarles a proporcionarles todos esos insumos necesarios para su investigación. Claro. Gracias. Sí, no, desde luego. Yo creo que van a surgir de aquí distintas propuestas de cómo formar una investigación. No podemos pretender formar con el mismo grado de investigación y de exigencia solamente por razones de tiempo y por los insumos que se han metido en la cabeza alumnos de maestría y de doctorado y alumnos de licenciatura. Entonces tendríamos que ver cuál es el perfil del grado de investigación que podríamos esperar de alumnos de licenciatura, y pienso que las herramientas que desarrollamos aquí también podrán ser adaptables a distintas instituciones y a distintos niveles. Pero sí, claro, con todo gusto. Guadalupe, por favor. Gracias, doctor. Era en el mismo sentido la idea de crear un blog que precisamente nos hiciera llevar una agenda. Así. Y que en tiempos, o así que en términos que sabemos que son fatales, estar entregando avances. Nada más quiero comentar rápidamente que me tomé la libertad de aplicar el cuestionario de metodología a mis alumnos del doctorado en Derecho allá en la Universidad Anáhuac Mayab. No quiero decir que los tomé como conejillo de Indias, sino pero sí, como colaboradores. Y el ejercicio efectivamente surgió exactamente lo que vimos en el video, ¿no? A mí me pareció muy interesante, y obviamente pues el hecho de que vayamos trabajando con una agenda, con toda una armonización de técnicas y instrumentos, pues yo espero que me permitan seguírselos aplicando a mis alumnos, y eso podría servirnos de mucho, ¿no? De hecho, yo creo que el primer entregable, y para eso fue pensado el desarrollo de la plataforma, es ver quiénes están en posibilidades y están interesados en la configuración de subproyectos, donde usando la plataforma podamos tener una idea global de qué es lo que se está investigando y cómo se está investigando. Desde luego, instituciones que no tengan doctorado pues no podrán hacerlo calificando tesis doctorales, y eso es algo que tendremos que considerar qué hacemos con ello, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuántas están haciendo investigación dogmática? ¿Cuántas están utilizando métodos cualitativos o cuantitativos? ¿Cuántas están interesadas en filosofía del derecho? Un marco de referencia de ese tipo nos permite ver de manera global cuál es la emergencia en términos del tipo de producción de doctorado que está surgiendo de la autoorganizatividad de esta comunidad, que, como bien lo indicas, tiene una serie de mecanismos estandarizados que son como los metrónomos, ¿no? Así es. Bueno, infinitamente más inteligentes que los metrónomos. Gabriela Díaz, sí, por favor. Gracias, buenos días. Vengo de Guatemala, gracias por la invitación, doctor. Al contrario, gracias por venir. Mi propuesta es que, independientemente de que se creen estas tribus a nivel únicamente así sectorial, que se puedan generar a través de perfiles, porque existimos bastantes personas que hacemos investigación en distintas formas. Entonces, por ejemplo, a mí me llamaba la atención la aportación de la doctora Milena de Colombia, que ella ha trabajado con víctimas. Y entonces, por ejemplo, yo he trabajado con víctimas de violencia contra la mujer, y eso es muy distinto trabajar con víctimas que, por ejemplo, con alumnos, con profesores, con leyes, con expedientes, no es lo mismo. Entonces, eso nos puede enriquecer y nos puede generar inclusive más facilidad, porque las situaciones donde nuestro perfil sea de alguna manera similar, nos generaría más riqueza, y podríamos trasladar esta riqueza a las personas que no han tenido esta posibilidad de trabajo con este tipo de sujetos especiales, ¿verdad? Así es, muchas gracias. En ese caso, entonces, podríamos pensar en un blog como la primera estrategia, por ser la más rápida, y que sea en ese blog configurar un pequeño directorio.
donde en ese directorio cada uno está diciendo cuál es el tipo de investigación. Quizá tenemos que pensar algunas categorías generales para la definición de los perfiles, de tal suerte que todos los que tengan acceso a ese directorio y vean que están trabajando con un enfoque similar pueden ponerse en contacto, ¿no? Y es inducir esta organizatividad. Águeda, por favor. Bueno, yo vengo de Tarija, al sur de Bolivia. He venido ya comprometida porque me ha interesado la temática de este evento tan importante y quisiera en primer lugar pedir de que se sistematice la información sobre las metodologías de la enseñanza del derecho. Han habido valiosos aportes, creo que hay que tomar todo lo bueno de las distintas exposiciones de cómo debemos, en primer lugar, enseñar el derecho, cambiar la forma tradicional, desde luego, y por otro lado, en cuanto a la metodología de la investigación jurídica, directamente hay que tratar de consolidar esta nueva metodología y para eso, lógicamente, estoy plenamente de acuerdo con constituir esta red y esperamos de que se establezcan una serie de actividades, inclusive las conferencias virtuales, que nos va a servir mucho para que todos podamos asumir una posición tal vez única o mejorarla si es que es necesario, para que de esa manera podamos seguir adelante con nuestro compromiso en lograr una metodología orientada a la solución de los problemas de la sociedad, porque el derecho es de la gente y tenemos que buscar la solución de los problemas que tiene la gente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Con respecto a la información, qué bueno que lo tocas, Águeda. Los 3 tomos que tenemos fueron generados en algo que se llama, o se le está llamando en el instituto, versión de autor. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad la responsabilidad de la calidad editorial es de ustedes, de DASOS, etcétera. Desde luego vamos a mandar algunas indicaciones para estandarizar las presentaciones, que serían los criterios del instituto. ¿Por qué esta idea de la versión de autor? Porque así nos evitamos todo el largo proceso, contando la fila de obras que tiene el instituto, de pasar por dictamen y pasar por el trabajo editorial de la propia área de publicaciones. Entonces, si nos quieren mandar sus trabajos, después de que ustedes hayan revisado la calidad, la redacción, los dedos, etcétera, eso nos va a permitir hacer muy rápidamente, espero, ahorita hay que decir muy rápidamente relativo, porque el año que entra celebramos los 100 años de la Constitución y ya se imaginaron que está tapado todo con obras constitucionales. Pero en la medida de lo posible sacar un 4º volumen, que sería el resultado de las ponencias presentadas aquí. En ese mismo orden de ideas, quienes de ustedes desearan compartir con el resto de la red sus presentaciones en PowerPoint, por favor háganosla llegar y ya buscaremos la manera de hacerlas accesibles para que todos puedan compartir los recursos gráficos. Muy bien, finalmente Pedro, por favor. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Pedro Morales, de la Universidad Autónoma de Querétaro. 3 aspectos. Primero, me parece que el aspecto del estímulo que debemos de alguna manera tener quienes estamos aquí se cumple con el solo hecho de estar aquí haciendo nuestras presentaciones en esta honorable institución de alto reconocimiento internacional. Y desde luego las publicaciones, bueno, ¿qué más podríamos pedir, no? En ese sentido. Pero sí me interesaría que esto no quede como una buena iniciativa y que el día de mañana se deje el trabajo. Ahora sí que yo veo en usted una persona con un alto compromiso, pero sí sería importante que esto definitivamente en lo futuro se pueda institucionalizar. Ahora sí que el Instituto de Investigaciones Jurídicas es el espacio apropiado para ello, para que este trabajo permanezca, que más allá de las situaciones personales de cada quien, este trabajo continúe. Y por otro lado también sería muy pertinente el ir mostrando las actividades, los resultados de las investigaciones a través de actividades
que de alguna manera se puedan desarrollar desde esta comunidad. Porque ahora sí, por ejemplo, aquí en México lo importante es que finalmente se interprete de otra forma el fenómeno jurídico, y bueno, pues ahora sí que desgraciadamente no todos pudieran tener acceso al trabajo en un libro. Entonces valdría la pena pensar en actividades que de alguna manera impacten en las instituciones y desde luego en las universidades. No sé, congresos, conferencias, etcétera, que de alguna manera vayan haciendo conciencia para que finalmente este trabajo no solamente quede en las letras, sino finalmente se concrete y se aterrice. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que el hecho de que lleguemos a una 5ª edición de esto nos habla de que en realidad es un proyecto continuado y que en este momento lo único que estamos haciendo es ya girar un cambio a la emergencia de otro tipo de dinámica del sistema, y espero que eso no vaya a ahuyentar a quienes han estado interesados viniendo incluso desde sus países hasta aquí, ¿no? Y desde luego la idea de una red lo que hace es que genera sinergias de las cuales ya no te escapas, o no te escapas tan fácilmente. Te pasa como el que lleva con su platito vegetariano, ¿no? Solo que ya estando tú dentro. Bueno, comento rápidamente. Tenemos la siguiente situación. No todos presentaron o contestaron el cuestionario en el que se indicaba quiénes estarían interesados en trabajar en el diseño de protocolos de investigación conjunta. Por razones de espacio, fundamentalmente, solo podremos continuar trabajando con quienes estaban inscritos para el trabajo de investigación conjunta. De todas maneras, los resultados que surjan de ahí se los haremos conocer a todos ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, pues no sé, ¿podremos poner el video de los robots? Quiero que vean otro aspecto autoorganizativo. Un torneo de fútbol. No hay ningún tipo de programa secuencial. Cada uno de los robots se autoorganiza en función de lo que hacen los demás, pensando en un objetivo común. Tampoco hay cerebro, tampoco hay sistema nervioso central, tampoco hay comunicación explícita. Ahí están los defensas organizándose, autoorganizándose para evitar que anoten el gol. Que finalmente termina ocurriendo. Ahora, y fíjense, ni Hugo Sánchez hacía eso. Suficiente, Alma. No, se cayó de la impresión de que les habían anotado un gol. Metafóricamente, ¿para qué nos sirve ver robots de esta manera? Podemos decir, los robots presuponen un buen programador. Necesitan un buen programa que se haya escrito bien. Necesitan un buen instalador de programa para que ellos puedan interactuar y autoorganizativamente ejecuten lo que deben ejecutar. Metafóricamente podemos pensar que tiene que ver con la función de todos nosotros. Necesitamos buenos programadores que quizá cambien los materiales con los que estudian nuestros alumnos, generar nuevos libros de texto, asumiendo una nueva, hay teoría del libro de texto actualmente. Entonces necesitamos buenos programadores, buenos programas que serían los materiales, buenos instaladores de los programas, que es donde queda todo el trabajo pedagógico. Si tratamos de instalar programas que se disipan inmediatamente porque no hay aprendizaje significativo, no estamos cumpliendo una función importante. ¿Y todo eso para qué? Para que cada uno de los agentes cumpla la función que le corresponde cumplir en ese entorno de autoorganizatividad. No sé en el resto de los países hermanos de América Latina, pero por lo menos en México no necesitas saber derecho penal para ganar un juicio penal. No necesitas saber derecho laboral para ganar un juicio laboral. ¿Qué quiere decir? Que los agentes no han sido programados adecuadamente. Perdón ustedes lo fuerte de la metáfora, ustedes ya lo relativizan. No han sido programados adecuadamente ni existen los mecanismos de control intersubjetivo para que la dinámica emergente sea distinta. El constreñimiento cognitivo que tienen los modelos mentales que están detrás del juego de ajedrez no permiten margen de maniobra. Creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para que nuestros jugadores, nuestros operadores jurídicos actúen de una manera autoorganizativa que haga emerger la dinámica social que todos nosotros deseamos. Hacer trabajo académico es como hacer el trabajo de programación que no se ve.
Son esos hilos invisibles que en realidad determinan todo lo demás. ¿Qué crees? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo procesas? Por lo que respecta a todos nuestros asistentes y participantes que no van a estar con nosotros en las sesiones de protocolo conjunto, muchísimas gracias por su asistencia. Esperamos seguirlos viendo más adelante en nuestras siguientes ediciones. Y al resto de los compañeros nos veremos en el Salón Centenario, donde voy a presentar, como me han solicitado, alguna explicación un poco más detallada de la teoría modular y alguna propuesta de técnica de investigación que hemos estado probando ha resultado muy positiva, y la posible configuración de subproyectos de investigación utilizando la plataforma. Muchísimas gracias a todos ustedes, un gran abrazo y nos vemos a más tardar en un año, espero.